¿Cuánto cuesta una instalación completa de paneles solares interconectados en este año 2026? Para que puedas pagar en promedio 100 pesos mexicanos en el costo en tu recibo de luz. Hoy sabrás el monto real. En este video analizaremos 3 rangos de consumo promedio anual de energía para determinar cuántos paneles solares necesitas en cada caso y después calcularemos la inversión requerida para cada grupo de paneles solares. El primer rango lo llamaremos de consumo bajo y será de los 1000 kWh a los 1500 kWh bimestrales. Para este caso necesitaremos entre 7 a 10 paneles solares de 620 watts de potencia. El segundo rango lo llamaremos de consumo intermedio y será de los 1501 a los 2000 kWh de energía bimestrales. Para este tipo de consumo necesitaremos de entre 10 a 13 paneles solares de 620 watts de potencia. El tercer rango lo llamaremos de consumo alto y será de los 2001 kWh a los 3000 kWh de energía bimestrales. Y para este tipo de consumo se requerirán de entre 13 a 20 paneles solares de 620 watts de potencia. Una vez que ya determinamos cuántos paneles solares necesitamos de acuerdo al rango de consumo de energía en el que caiga nuestro hogar, el siguiente paso es calcular el monto de la inversión. Pero antes de continuar, es necesario establecer ciertos criterios que van a influir en el análisis. Número 1. Se supondrá que el techo será de losa plana. Número 2. Se utilizará una estructura sencilla de aluminio para poder soportar los paneles solares y que la podremos encontrar con nuestro distribuidor de equipos fotovoltaicos de confianza. Número 3. Se supondrá que el techo estará libre de sombras y por lo tanto no se tendrá que hacer una estructura adicional de acero para poder elevar los paneles solares y sortear estas sombras. Número 4. Utilizaremos microinversores solares, uno por cada 2 paneles solares. Estos permitirán convertir la corriente directa que viene de nuestros paneles solares a corriente alterna para que nuestros electrodomésticos la puedan aprovechar. Considerando estos preceptos, podemos establecer un parámetro de inversión más uniforme para la instalación de paneles solares. Para una instalación de entre 7 a 10 paneles solares interconectados que cubran un consumo bajo, el monto de inversión puede llegar a estar de entre 60,200 a 76,600 pesos mexicanos, o su equivalente de 3,440 a 4,370 dólares americanos. Ahora, para una instalación de entre 10 a 13 paneles solares interconectados que cubra un consumo intermedio, el monto de inversión puede llegar a ser de entre 76,600 a 102,700 pesos mexicanos, o su equivalente de 4,370 a 5,860 dólares americanos. Y para una instalación de entre 13 a 20 paneles solares interconectados que cubran un consumo alto, el monto de inversión puede llegar a ser de entre 102,700 a 148,470 pesos mexicanos, o su equivalente de 5,860 a 8,480 dólares americanos. Ojo, estos montos pueden aumentar o disminuir de acuerdo a los siguientes factores. Número 1. Dependerá del tipo de cambio peso mexicano por cada dólar americano al momento de cotizar y pagar el sistema, ya que los componentes principales como los paneles solares, la estructura, el inversor o los microinversores solares, el sistema de monitoreo y los accesorios son vendidos por los fabricantes y distribuidores en dólares americanos. Número 2. Dependerá del tipo de tecnología solar que te instalen, y con esto no me estoy refiriendo a la marca de los paneles solares, sino a los inversores y los microinversores solares que te instalen, y estos se venden en el mercado en una variedad de potencias. Y el precio varía entre estos dos tipos de tecnologías solares. Número 3. Dependerá de la potencia del panel solar que se seleccione para el proyecto. Y esto va relacionado directamente con el tamaño del espacio que tengas disponible en tu techo. Si tienes un techo más pequeño, necesitarás paneles solares de una mayor potencia. Pero si por otro lado tienes un espacio en el techo mayor, necesitarás paneles solares de una potencia menor o promedio para generar la misma cantidad de energía. Número 4. Dependerá de la complejidad del proyecto. Si hay que hacer adecuaciones eléctricas o construir estructuras de acero que eleven los paneles solares para sortear las sombras que se encuentren en el sitio, todo esto incrementará el costo del proyecto.
Número 5, y esta es la más importante de todas, dependerá de la calidad con la cual te instalen tu sistema de paneles solares de acuerdo a la norma 001 CD. Ya que no porque un sistema de paneles solares esté conectado y funcionando significa que está bien instalado, ya que los problemas en este tipo de instalaciones pueden presentarse meses o años después, y las consecuencias van desde un aumento nuevamente en el costo de tu recibo de luz, hasta un incendio en los paneles solares o que salgan volando por fuertes ráfagas de viento. Siempre recuerden que en la industria solar hay dos verdades. Lo que te ahorras al inicio de la instalación acabarás pagándolo el doble después, y uno obtiene lo que paga. Si no tienes suficiente capital para poder adquirir un sistema de paneles solares instalado conforme a la norma, puedes empezar con un sistema de paneles solares pequeño con microinversores e ir aumentando el número de paneles solares dentro de un tiempo razonable. O puedes adquirir un crédito muy parecido al que se adquiere cuando se compra un automóvil. De esta manera puedes adquirir tu sistema de paneles solares e irlo pagando a cómodas mensualidades. Ojo, no olvides darle su limpieza a tu sistema de paneles solares cada 3 o 4 meses, para asegurarte que continúen captando la máxima cantidad de irradiancia solar y de esta manera evitar que el costo en tu recibo de luz vuelva a aumentar. Si todavía no sabes cómo darle una limpieza a tu sistema de paneles solares, te dejo aquí arriba el enlace del video para que los puedas limpiar de una manera segura y profesional. Ojo, tomando en cuenta que los costos en las tarifas de luz aumentan 6% por cada año, al invertir en una instalación de paneles solares interconectados, dejarás de sufrir el aumento en los costos en tu recibo de luz por más de 25 años generando tu propia energía. Pero cuéntenme, ¿se les hace caro el monto de esta inversión con respecto a los ahorros que les ofrece? Y si ya tienen paneles solares interconectados e instalados, ¿les costó la misma cantidad, más o menos? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Y amantes de las energías renovables, si este video les fue útil, regálenme un like. Déjenme todas sus dudas en la sección de comentarios. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse los próximos videos de Colintech Energías Renovables. Nos vemos en el siguiente video.